buen día. Mi nombre es Catalina Saldaña y les doy la más cordial bienvenida a este ciclo de conversaciones que organiza la Asociación Chilena de Historiadores con los 4 postulantes al Premio Nacional de Historia 2020. El propósito de la asociación es que estas conversaciones y el interés que genera el premio sirvan para reforzar la presencia pública de la historia y también para conocer el trabajo y la trayectoria de nuestros colegas, lo que siempre es muy interesante y bienvenido. Hoy nos acompaña Armando Cartes. Él es doctor en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, profesor en las carreras de Historia, Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Concepción y director del Archivo Histórico de Concepción. Su candidatura es patrocinada por la Universidad de Concepción y el Consorcio de Universidades Regionales. Bienvenido, Armando, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes, Catalina, por esta estupenda iniciativa que le hace muy bien a la profesión y a la historia. Bueno, para comenzar, ¿qué nos podrías contar sobre tu formación tanto en el pregrado como en el posgrado? Por ejemplo, ¿dónde estudiaste? ¿Quiénes fueron tus maestros? ¿Cómo surgió tu interés por la investigación? Bueno, yo creo que la clave son los intereses. Siempre tuve inquietud humanista por los idiomas, por la historia, la literatura, la arquitectura, el derecho. Cuando llegó el minuto de elegir una profesión, me incliné por el derecho, pero sin renunciar a los demás. Yo, de hecho, siempre estudié idiomas, siempre me interesaba mucho la poesía y la historia fue mi amor, aunque con el derecho me casé. Pero ya en mi tesis de licenciatura de abogado, escribí un libro de historia que fue sobre un personaje penquista que me abrió el amor a la historia, un libro que prologó Fernando Campo Arrie, que como ustedes saben es de origen penquista, pero en realidad él siempre hizo su carrera después de Santiago, presidió la academia, etcétera. Y de ahí entonces siempre tuve esta vía paralela, en que por un lado trabajaba en el mundo del derecho, pero fui presidente 10 años de la Sociedad de Historia de Concepción, publiqué varios libros en esa lógica, seguí estudiando, me titulé, me gané una beca Fulbright, me fui a Estados Unidos, estuve en Berkeley, en Davis, saqué un máster en Houston, después me fui a España a estudiar temas ambientales, estudié alemán jurídico en Alemania, pero siempre con historia muy fuerte. Y entonces, en algún minuto, ya hace ya muchos años, decidí dar el salto y hacer de lo que era mi amor de verdadero mi profesión, y por lo tanto decidí estudiar de nuevo. Así que estudié otro magíster, estudié ese doctorado que tú mencionaste, en la Católica del Paraíso, y ahí recién sentí que estaba preparado para dedicarme a la historia, porque claro, hay muchos abogados que han escrito historia, en la formación de abogados se estudia historia del derecho, historia constitucional, se estudia también, no sé, el mundo romano, clásico, pero yo necesitaba las herramientas teóricas y metodológicas que me daban la formación de historiador, y por eso, con 18 años de universidad, ahora solo enseño, escribo, leo y imagino historia de Chile, y no me arrepiento porque toda esa formación que tuve contribuye a una mejor comprensión del mundo, es una herramienta, y ahora ya no soy estudiante, pero sigo siendo estudioso, y voy a la Jornada de Historia de Chile, a la Jornada de Historia Regional, leo, y sobre todo leo mucho a los colegas, porque para mí no hay nada más entretenido para un domingo a la noche que leerme un buen libro de historia. Así que esa es mi formación, ese es mi recorrido, y aquí estamos. Armando, ¿y cuánto crees tú que ha cambiado la historiografía en todo el tiempo, desde que tú iniciaste tu carrera, ¿cierto?, como estudiante, hasta ahora que ya eres historiador, que escribe historiografía? ¿Qué transformaciones crees tú que ha tenido el campo en la forma en que se investiga historia, en que se escribe y que se difunde? Bueno, yendo a ver un poco más atrás, Chile es un país de una fuerte tradición historiográfica que duda cabe. Hay muchos trabajos antiguos perdidos. Ayer conversaba con María Méndez, me contaba que está justamente recopilando los trabajos pedagógicos que son profundos y que no se conocen. Chile es un país con grandes recopilaciones documentales, con varias corrientes historiográficas. El Centro Barros Arana ha hecho una gran labor editorial. O sea, Chile es un país de historiadores que duda cabe, así como de poetas. Hay mucho que celebrar, pero sin embargo, lo que yo captaba en la época que estudiaba estudiante, cuando comencé la historia, es que estos monstruos que fueron Barros Arana o Encina tuvieron la virtud y el defecto de calcificar una mirada de la historia que pasó al sistema escolar, un sentido común, lo que se llama la historia canónica, que ya no da respuestas a la exigencia del presente. Esta historia excluyó ciertos sujetos, excluyó perspectivas, a las mujeres, al bajo pueblo, las regiones. Hoy día se habla de los afrodescendientes, los pueblos indígenas, el cuerpo, y también un enfoque nacionalista que estudiaba los problemas dentro del marco del país, lo que en realidad no es suficiente para muchos problemas. Hay muchos temas que hoy día solo se entienden en un marco hispanoamericano o atlántico. Por eso entonces hay que dar una nueva mirada a muchos temas de la historia. La buena noticia que he observado es que hay una nueva generación de estudiosos, de académicos muy competentes, con ganas de contribuir, con buenas formaciones. Estamos viviendo, yo diría, una renovación de la disciplina
con una generación conectada con redes académicas y con acceso a mejores fuentes. Solo yo invitaría a esta generación que viene entrando con fuerza a no perder la conexión con la tradición historiográfica chilena, con las academias, con las asociaciones históricas, como los historiadores que se están formando, que nos relacionan también con la sociedad civil, con la idea de que los historiadores puedan influir, entregar claves y elementos de juicio para entender mejor el mundo, que sean, digamos, intelectuales críticos y activos de la sociedad. Porque la responsabilidad del historiador para mí no se agota solamente en escribir papers, hay que ayudar a darle sentido al presente, con la lucidez que da el conocimiento del pasado, entregar claves, y por eso que en mi caso personal no he renunciado nunca a escribir libros, algunos libros más de difusión y otros de tesis, con la idea de comunicarme con la sociedad culta, interesada, y ayudar desde la historia a influir y aportar, a entender mejor el presente y diseñar juntos un futuro. Y también escribo porque no puedo no escribir, es una pulsión de volcar en el papel ciertos hallazgos, ciertas reflexiones, y los libros, como los hijos, tienen vida propia, siguen su camino, y después ojalá les vaya bien. Y yo creo que a mucha gente los libros los alegran porque les explican mejor el mundo y le dan mejor sentido a su propia vida. Así que la historia vive un buen momento, pero todavía hay tareas pendientes y sobre eso queremos trabajar en el futuro. Claro, y relacionado con lo último que nos contabas, eh, ¿cómo y qué has querido aportar tú con tu trabajo a la historiografía chilena? Bueno, yo trabajo fundamentalmente dos líneas que se complementan. Una línea de historia regional y una línea de historia política de Chile con una perspectiva, que yo le llamo descentrada. Una relación de ida y vuelta con la idea de aportar matices, riquezas, temas nuevos a la historiografía, y lo que implica, por lo mismo, revisar, cuestionar las periodificaciones, los temas, las claves explicativas del pasado, o sea, una pequeña remesón a la historia de Chile. En el caso de la historia regional, lo que he intentado hacer es historia regional de calidad. Para mí la historia regional no es un problema de escala con la historia local, es un problema de método. Es una historia que dialoga con lo nacional, con lo internacional, es una historia con teoría, con problematización, es una historia que no tiene por qué ser hermana menor, ni un eslabón en el camino de la historia, no es la crónica, es una historia con clave local. Y en esa lógica yo he trabajado una serie de temas, temas de historia institucional, el tema del vino, el tema de las ballenas. Aquí tengo algunos libros míos, si puedo mostrar, un tema sobre la viña de Itata, un libro muy bonito que hicimos años atrás, lo prologó Sergio Villalobos, un tema que trabajamos sobre el tema de las ballenas, que investigué en Estados Unidos, el tema Mochadic, que esto lo prologó Teo Martinich, pero son temas que entran en diálogo con, por ejemplo, con la identidad y el territorio. O sea, el caso de el Data es para un territorio que estaba perdido, que había sido dividido entre el Maule y el Biobío, ahora reconoce su nueva identidad. O sea, cuando estudio, por ejemplo, la Corte de Apelaciones de Concepción, que hizo su historia, o la Universidad de Concepción, es para explicar cómo han aportado a la formación de la nación. O sea, puede ser una historia local, pero más bien una especie de microhistoria académica. Y eso se complementa con buenos trabajos bibliográficos. Me interesa mucho la bibliografía, porque la bibliografía es un patrimonio de las regiones y muchos temas no se estudian en esa lógica. Hace años atrás publiqué un libro que en realidad yo creo que es como bestseller, porque es un libro que tiene un valor práctico, a pesar de que está acompañado de ensayos y estudios, sobre la bibliografía regional del Biobío. Eran 1800 libros, y que sirve para poder hacer buena historia, porque es imposible hacer buena historia sin buenas fuentes y buenas recopilaciones bibliográficas. Ahora estoy trabajando la segunda edición de ese libro, que va a tener 2 tomos, 1200 páginas, 4000 entradas. Yo creo que es clave, no solamente para estudiar estas regiones del Biobío y el Ñuble, sino también para cualquier enfoque temático. Hay gente que estudia, no sé, el tema de la sanidad, el tema de la higiene, gente que estudia el tema de la ruralidad. Encuentran aquí claves y fuentes útiles para su trabajo. Así que esa es la mitad de mi trabajo. Y la otra mitad es esta historia de Chile descentrada, que partió hace ya 12 o 15 años como un programa de investigación, pensado 15 años, y que tuvo como primer producto, bueno, tuvo antes, por supuesto, una serie de artículos indexados de la lógica propia de la academia, pero este libro, muy polémico, que se llamó Concepción contra Chile, que lleva ya un par de ediciones, ahora viene la tercera, y que lo que hace en el fondo es estudiar ese periodo crítico de la historia de Chile, el momento eje de la independencia, pero con una lógica distinta, mostrando que las tensiones regionales explican en buena forma el fracaso de la patria vieja y en definitiva el desenlace del proceso. Ese libro fue muy polémico en su época, fue unas pocas cosas originales que se dijo en 2010 cuando todo era panegírico de los héroes y del proceso de la Junta de Gobierno. Ese libro crítico abrió un camino y, como decía un amigo mío en Santiago, ex militar,
todos lo leímos, nos encantó, pero hay gente que lo odió. Entonces, ese libro abrió esta brecha desde Concepción, con la idea de que como fue siempre la provincia contrapeso, la que tenía obispado, la que tenía intendencia, ejército, fue la que en esta lucha emancipadora tuvo una mirada distinta y a veces en tensión con la capital. Pero después esa mirada de las tensiones regionales en la construcción del Estado, yo la amplié ya al campo americano. Escribí después mi tesis doctoral con apoyo de Eduardo Cavieres, uno de mis maestros, que se llamó Un gobierno de los pueblos. Yo aprovecho de mostrarlo, está también en la segunda edición. Esta la prologó Sergio González, y lo que hace es estudiar, por supuesto, en la independencia de Chile, pero en el contexto del proceso americano, de España, Cádiz, y una serie de fenómenos atlánticos que el libro contextualiza, porque yo estoy convencido que no se puede estudiar historia de Chile desde Chile, porque aquí solo cayeron las bombas, pero las ideas, los procesos, no sé, la expansión comercial inglesa, las guerras napoleónicas, tuvieron un lugar mucho más lejos, y todo llegaba desde Argentina o desde México, y por eso entonces este libro lo que hace, una mirada de Chile más amplia, y no solamente de la historia tradicional, estudia lo que fue la independencia en Chiloé, en Valdivia, en Coquimbo, y también en Santiago como provincia, también en la frontera, porque en esa época lo que pasaba en esos territorios explicaba mucho más el país entero, y por lo mismo entonces este libro es una nueva forma descentrada de estudiar a Chile. No es historia regional, es historia de Chile desde los bordes, y esa es un poco la perspectiva que he estado trabajando en esta última década, y que se consolidó con un texto que probablemente ustedes escucharon, que es de Región y Nación, que es un texto en que invité a una docena de autores, de Arica Punta Arenas, de Arica Magallanes, en que no hicieron la historia de regiones, sino la historia de cómo se construyó su provincia en diálogo e intención con el centro. Y al hacer esa historia más matizada, surgieron otras periodificaciones. Para Magallanes la historia empieza con, no sé, con la Goleta Ancud. En el norte empieza quizás con la chilenización después de la Guerra del Pacífico. En el Valle Central, el siglo XIX empieza a fines del siglo XVIII. Entonces, es un interesante, digamos, eh, texto en que participan historiadores muy consagrados, hay 4 premios nacionales, pero también historiadores jóvenes, con obras sobre su zona, y que lo que hace, yo creo para mí, es consolidar una perspectiva, darle un marco teórico, y en definitiva, ese he intentado yo que sea mi aporte a la historiografía chilena, o sea, consolidar la perspectiva de la construcción provincial de Chile, no como una contradicción a otras miradas, sino algo que también enriquece, complementa, y de alguna manera también algo que se ha estado haciendo en Ecuador, ahí lo aprendí yo, lo vi también, por supuesto, en Argentina, en Perú, hacía falta en Chile, porque justamente como Chile fue un país de historiadores, y como decía al principio, calcificó demasiado rápido una mirada, y hacía falta entonces removerla en el siglo XXI, para que tuviésemos también participación más protagónica de otros actores, y no solamente como meros espectadores de la construcción del país. El siglo XIX, por ejemplo, nos explica si lo que ocurría en la frontera, y la historia tradicional, la frontera era un tema local. Yo entonces llevo el tema de la provincia, el tema del pueblo mapuche, a una lógica más nacional, siguiendo los trabajos de Jorge Pinto en esto y llevándolos un poco más allá. Tampoco se trata de una perspectiva demasiado original. María Angélica Illane ha hecho tremendos aportes en esto, Eduardo Cavieres, que mencioné, Jorge Pinto y muchos más, pero yo creo que mi contribución fue haberle dado un marco teórico y llevar esta perspectiva de Arica Punta Arenas, y entonces permitir que aquí en adelante, en esta lógica, podamos seguir trabajando. Está pendiente del siglo XX, enfoques temáticos, y en definitiva, yo creo que en esto, en la historia regional, en la historia de Chile descentrada, articulándose, ese sería el sentido de mi aporte, y con mucha coherencia, porque yo trabajo desde regiones, me apoyan en esta campaña estas universidades regionales, profesores de 25 universidades, eh, escribo sobre regiones, y también como ciudadano participo en estos debates. Soy el presidente del capítulo regional Biobío de la Fundación Chile Centralizado, que está participando en las discusiones constituyentes desde la región, para que en la nueva constitución que pueda venir el tema de los gobiernos locales, del empoderamiento de los gobiernos regionales, esté presente, para que Chile realmente sea un país de igualdad de oportunidades territorialmente hablando, donde valga la pena vivir, no importa que uno esté en Arica, en Punta Arenas, donde haya universidades, museos, archivos en cada región del país. Y eso yo creo que es la contribución que uno puede hacer como ciudadano, pero desde lo que soy, desde lo que sé, que es la historia, el patrimonio, y por eso entonces mi perspectiva es muy coherente, y lo que está detrás de esta campaña son estos valores, en el fondo, que me interesa a mí promover de la plataforma que puede significar el Premio Nacional. Gracias. Armando, como, bueno, debes saber, en los últimos años la historia parece ir perdiendo terreno. Ya basta pensar con lo que sucedió en el currículum de tercero y cuarto medio,
o en la PSU y el lugar de la historia dentro de la prueba de transición. ¿Cómo tú ves el lugar de la historia en las actuales circunstancias y qué deberíamos hacer, de ser necesario, para enfatizar su importancia en la formación de los estudiantes? Sí, es un tema de mucha actualidad. Yo creo como idea de fondo que la historia tiene muchas funciones en la educación humana. Desde luego, lo más obvio, entender el origen, la conformación de la región, del país, pero también nos ayuda a darle sentido al mundo en que vivimos, responde a mucho por qué, y por eso la historia es parte de una educación completa. Además, no solo es neutra, la historia sirve para enseñar civilidad, valores, tolerancia, valorar la democracia o la república, y a partir del conocimiento de la experiencia humana para conquistar la libertad, para organizar la sociedad, para asegurar el respeto a los derechos humanos, para conocer las consecuencias terribles de la guerra, la dictadura, la miseria. La historia nos puede ayudar a evitar cometer errores que ya se cometieron en el pasado. O sea, la historia es parte de una educación moral y no solamente cognitiva o científica. Pero también la historia cumple una función en la construcción de identidad. En el caso de Chile, claramente se ha visto en el tema de la identidad nacional, un país que partió con cero identidad propia y hoy día es un país que se reconoce como chileno. Está pendiente, en cambio, una construcción de identidad regional más fuerte en Chile y en eso la historia puede cumplir un rol. Y esto no es un tema nuevamente, es simplemente un conocimiento científico. La historia aporta autoestima, aporta cohesión, sentido de pertenencia y un deseo de aportar al desarrollo endógeno de un territorio a partir del conocimiento y el afecto que se desarrolla en una mirada común del pasado. Por eso, la historia es importante en el currículum. De hecho, la historia, incluso más allá de la historia misma, como narrativa, puede alegrarnos, puede ayudarnos a entretenernos, a comunicar mejor ideas y en definitiva contribuye, como decía, a formar comunidad. Por eso yo apoyo mucho la lucha que han dado los historiadores, las escuelas de historia, la coordinadora. Escuchaba también a Jorge Fermandoa, presidente de la Academia Chilena en CNN, defendiendo que la historia siga en el currículum o que se revierta esta decisión. La misma asociación nuestra ha sido parte de ese debate. Es indispensable que esto se revierta porque eh, yo creo que la pérdida de espacio en el currículum explica mucha de la actual intolerancia. El otro día releí un texto de Serrano que hablaba del excesivo presentismo, que ahora todo es neurociencia, todo es globalización, y muchos de los males de nuestra época se explican por este presentismo que impide valorar el pasado, que lo juzga y lo condena, no lo entiende, lo comprende, que es lo que nosotros como historiadores estamos llamados a hacer. Y por eso entonces yo creo que es muy crítico y muy negativo, sobre todo en los niveles más altos de la educación, que se elimine la historia porque es cuando los muchachos a los 16, 17 años tienen la madurez y la capacidad de reflexión para de la historia no solamente obtener datos y fechas, sino también un sentido moral. Ahora, lo que yo sí veo es que hay esperanza, porque más allá de la educación misma, en la sociedad se ve que hay interés por conocer la historia. En formatos más juveniles, a veces de novelas gráficas, veo también mucha novela histórica o veo divulgadores, algunos cuestionables, pero eso es una puerta hacia el pasado y que los historiadores tenemos la responsabilidad de llenar. Yo creo que en esto también hay que subir un poco la responsabilidad del gremio, que se ha dedicado un poco a trabajar sus temas de manera muy específica, muy acotada, en textos breves, por exigencias del sistema, pero la sociedad necesita explicaciones más amplias. No tenemos que renunciar a hacer historias de Chile, no tenemos que renunciar a trabajar temas más complejos, en perspectiva, como esto que hablaba yo de la región y la nación, porque eso hace que nuestro espacio sea ocupado por otros, por economistas, por sociólogos, que con cuatro datos son capaces de hacer un relato imaginado del pasado, y los historiadores están ausentes. Yo siempre recuerdo un texto que leí una vez en Inglaterra, que decía que las tesis doctorales, creo que en la Universidad de Cambridge, cubrían ahora solo 5 años de historia y al principio del siglo XX, 70. Entonces ahí se ve cómo la historia se ha puesto más especializada y por lo mismo, a lo mejor los trabajos son más precisos, a lo mejor son más originales, pero pierden esta capacidad de explicar el mundo, de darle sentido, y por lo mismo la capacidad que tienen de entregar valores cívicos que son tan importantes, sobre todo en épocas de crisis como la que estamos viviendo, que son necesarias, pueden ser positivas, pero tienen que ser llevadas adelante con diálogo, con tolerancia, con los valores que enseñan conocimiento de la historia, y por eso mismo entonces yo espero que esta mala idea de eliminar la historia del currículum se revierta, y para eso tenemos que seguir luchando, y es uno de los temas que nos va a ocupar en los próximos años. Bueno, Armando, te agradecemos mucho tu tiempo, tu disposición. Muchas gracias y mucha suerte.
No, gracias a ustedes por esta muy buena iniciativa de la asociación y seguiremos en contacto.